¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y mi compañera Gabriela Maldonado, que en un momentito más ya va a estar con nosotros. Estamos supliendo el día de hoy, viernes, a la doctora Alicia Soltero y vamos a continuar con el tema de nuestro potencial. Y antes de comenzar, le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se vaya comunicando con nosotros y participe con el programa. Los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O también nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 331 01 90 712. Se lo repito, 33 10 19 07 12. Y pues bueno, nuestro potencial. ¿Qué tanto podemos decir de esto? Ya ve que a nosotros nos gusta hablar un poquito alrededor del psicoanálisis, ¿no? Sobre estos temas que podríamos llegar a encontrar en la vida cotidiana. Es curioso de repente cómo vamos haciendo esta aplicación, porque, por ejemplo, en un primer momento, toda la teoría del psicoanálisis se va desarrollando en lo clínico, ¿no? Es una psicoterapia, se va desarrollando para tratar el dolor psíquico de las personas, la enfermedad mental. Y de ahí empiezan a salir un montón de cosas, ¿no? Empiezan a salir ramas en donde podríamos también investigar alrededor del marco teórico del psicoanálisis. Que eso muchas veces es lo que hacemos acá en la radio, ¿no? Porque no es algo que, digamos, sea su primer fuente, como su primer frente en nuestra teoría, ¿no? Cuando hablamos de potencial, tendríamos que entender primero cuál es el marco en el que nos estamos moviendo. ¿Qué quiere decir con nuestro potencial? Ahí hay un montón de ideas que pueden ir girando porque está desde la fantasía en el que se nos dice que nosotros podemos ser lo que queramos, ¿no? Lo que se nos ocurra. Y le digo fantasía porque pues realmente esto es más como de caricatura, ¿no? Porque ¿y qué pasa si yo quisiera ser astronauta y no tengo vista perfecta, ¿no? O piloto. No nos vayamos tan lejos en el espacio. Si yo quiero ser piloto y no tengo una vista adecuada para ser piloto, pues uno podría decir, de todas maneras puede ser piloto. Ya es como una extensión de la idea principal, ¿no? De la idea con la que comenzamos. Porque también podría ser cirujano si no tuviera ojos, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez no sería lo más adecuado en el momento, ¿no? Y no por hablar de que haya capacidades diferentes, sino que cuando decimos que podemos hacer lo que queramos, por lo general nos imaginamos que lo pudiéramos hacer en óptimas condiciones, ¿no? Que lo pudiéramos hacer muy bien. Y no quiere decir que porque lo hagamos de una manera mala o mediocre, pues entonces se está cumpliendo nuestro sueño. Y ahí es en donde vamos entendiendo un poquito más qué queremos decir con nuestro potencial, ¿no? Porque nuestro potencial tendría que ver con nuestras capacidades para hacer ciertas cosas. Y en ese potencial hay un montón de situaciones que nos van, ¿cómo lo podríamos decir? Tal vez encasillando, ¿no? Tal vez predisponiendo, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Le voy dando un caso alrededor de las Olimpiadas que me parece muy interesante. Vamos pensando, no solamente con los deportes olímpicos, sino con los deportes en general, que cualquier persona puede hacer el deporte que uno quiera. Pero ya que nos empezamos a dar cuenta de que en los ámbitos profesionales, pues son como un tipo de cuerpo muy específico, son atletas como con una preparación muy en específico, pues ya no nos quedamos con las mismas ganas de entrar en la NBA o de ser clavadistas o de ser velocistas en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque ahí se va haciendo una cierta selección desde que somos muy pequeñitos, desde que son muy pequeñitos los atletas, de personas con ciertas características físicas que se ha encontrado que son más aptas para hacer ciertos deportes, ¿no? Por ejemplo, en los nadadores, que tengan los brazos, que tengan una brazada larga, ¿no? Que por ejemplo su
su brazada, que sería como si nos ponemos con los brazos extendidos hacia los lados, si nos está viendo en YouTube, ya vio el gesto que hice, sea mayor que su altura, ¿no? Esto les da una ventaja. Uno podría decir marginal tal vez, pero es una ventaja, como sea, ¿no? Entonces, ahí es en donde se van explotando esos potenciales y por lo mismo son los que acaban siendo seleccionados para este tipo de actividades. Resulta ser, digamos, más provechoso invertir el tiempo de entrenamiento y los recursos económicos en personas que ya van teniendo cierta facilidad. Esto no quiere decir que si nosotros nacemos con una brazada así de larga, nuestro destino va a ser nadadores. ¿Por qué? Porque eso es solamente una de tantas cosas que podemos tener nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una capacidad físico-matemática bastante avanzada o bastante elevada y también tener unos brazototes y pues ya depende de nosotros qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero justamente en eso es en lo que va residiendo nuestro potencial. Pero luego también ahí se hace como una cierta falacia, ¿no? Porque podemos llegar a pensar que nuestro potencial es algo nato. Si hablamos de nuestra brazada, no hay mucho que buscarle. Sí, es nato, ¿no? Si nuestros padres nos dieron una cierta combinación genética que nos permita tener ese físico, pues sí, nosotros no hacemos nada al respecto, no tenemos que desarrollar nada al respecto. Y ya tenemos esa potencialidad, ¿no? Ya tenemos ese potencial de poder ser unos buenos nadadores, posiblemente, porque no es lo único que se va involucrando. Pero ya nos podemos ir extendiendo a decir otra vez con las capacidades intelectuales, ¿no? Yo tengo una capacidad matemática tal vez superior. Y eso, como es una potencialidad, entonces es algo genético. Y es algo que yo no puedo hacer nada al respecto. Y yo creo que ya se va dando una idea hacia dónde vamos, ¿no? Porque vamos pensando que este tipo de caminos que van garantizando el éxito son algo con lo que nacemos o no nacemos. Y eso es un panorama horroroso para cualquier persona que vaya cayendo en esa conclusión. Porque así como no hicimos nada para poderlos adquirir, si es que fueran en este sentido genéticos, tampoco podemos hacer nada para adquirirlos si están fuera de nuestro repertorio, ¿no? Por ejemplo, yo no podría hacerme una operación para generar una brazada más larga, ¿no? El doble de mi altura. Pues imagínense cómo quedaría, ¿no? Porque no nada más es estirarme los huesos, es estirarme los músculos, los tendones. Resulta ser una cosa, pues, realmente infame, ¿no? Nada más de pensar. No es algo que quisiéramos hacer. Con la capacidad matemática, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner un procesador nuevo en la cabeza o me voy a aumentar la memoria? ¿O qué es lo que podría hacer? Si fuera una cuestión genética, ¿no? Nada. No puedo hacer nada. Pero le digo que es una falacia esto porque si nos vamos adentrando un poquito en cómo se van desarrollando estas capacidades, nos vamos a dar cuenta de que sí, efectivamente hay un cierto potencial en nuestra carne, hay un cierto potencial genético, pero no es tan determinante como nos lo imaginamos. No es algo que uno pudiera decir, claro, está en esta parte del cerebro, es este granito extra es lo que el otro no tiene. Lo que se acaba entendiendo como potencial cerebral, ¿no? Que sería a final de cuentas el potencial genético para el aprendizaje, tiene que ver, digamos, con la capacidad de nuestra máquina, ¿no? Con la velocidad de nuestra máquina. Pero para llegar a ese tope, ¿cómo lo podríamos entender? Como para llegar a necesitar toda esa capacidad para hacer nuestras tareas básicas o para hacer nuestras tareas que nosotros vamos entendiendo como el éxito, pues bueno, realmente tendríamos que vivir unas 3 vidas. No es algo que simplemente nos va a estar requiriendo esa capacidad o ese poder de procesamiento todos los días. Entonces, ahí es en donde uno se pone a cuestionarse, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el punto de hablar de potencialidades? Nuestros potenciales, una vez más, sí van existiendo, sí van habiendo cosas en las cuales nosotros somos un potencial asesino, por ejemplo, pero no quiere decir que seamos un asesino, ¿no? También somos un potencial ingeniero, pero no, tal vez no lo somos. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarlas. Ese es el punto. Esa es la diferencia.
Y si se fija, vamos haciendo esta conversación alrededor de qué tanto de esto es en nuestra genética y qué tanto de esto es algo que también nos acaba determinando porque es nuestro medio ambiente. Otra vez, no vamos a poder hacer nada al respecto de eso primero, porque también uno podría pensarlo tal vez en los artistas, en las celebridades como los cantantes. Si tenemos el bisabuelo músico, el abuelo músico, el papá músico, ¿yo qué voy a dedicar mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que he estado escuchando en todas las fiestas, en todas las reuniones? Música. Tal vez uno podría decir, claro, ahí mi ambiente me está determinando para que vaya hacia cierto camino de las artes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en su programa. Ay Dios, dentro de ti. Se me va. Disculpen la costumbre. Ya llegó Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy bien, gracias. Una disculpa, estaba imposible estacionarse. Sí, se vuelve un acto de fe buscar un estacionamiento por acá en estas horas. Y estamos hablando el día de hoy sobre nuestro potencial. Si usted apenas nos va sintonizando, le recuerdo que también estamos transmitiendo por YouTube. Seguramente va a poderle dar una regresada al programa y ponerse al corriente con lo que estamos hablando el día de hoy. Pero antes del bloque comercial, estábamos hablando sobre hasta dónde este tipo de potenciales en los que vamos hablando dentro de nosotros sea algo genético, ¿no? Y estábamos hablando que lo genético tiene que ver, digamos, como con una capacidad de sobremarcha, ¿no? Esto es, vamos dejándolo en ese sentido. Imaginemos que lo genético sería que un carro corra hasta 60 kilómetros por hora, o hasta 120 kilómetros por hora, o hasta 300 kilómetros por hora. Pero en la ciudad igual va a ser a 60, en la ciudad usted va a ir a 40, como le haga. Por más rápido que sea, no hay necesidad de moverse más. Cuando tenemos ese tipo de potencialidades, ¿no? Es como decíamos de los atletas. Imagínese que usted mide 2 metros 40 como los atletas de la NBA. Hay una ventaja genética para algo en específico, pero si usted no hace ese algo en específico, pues nada más le va a doler la espalda porque no hay nada de su tamaño, va a sufrirla durísimo para encontrar ropa, ¿no? Imagínese, ¿no? Va a tener que dormir en una hamaca, a menos de que le manden a hacer una cama y un colchón especial. Ya se vuelve algo que a veces hasta como que puede llegar a obstaculizar ciertas cosas. Y uno podría decir, bueno, pero la inteligencia, ¿cómo nos podría llegar a obstaculizar? Una persona que tenga una capacidad intelectual, ¿no?, en lo que tiene que ver con la inteligencia, y no se vea retada por, digamos, problemas complejos, puede llegar a empezarse a enloquecer, ¿no? Es algo que va a generar problemas de conducta en los niños. Por eso es que muchas personas piensan que sus niños son súper genios, porque tienen algún problema de conducta. No es una regla, ¿eh? No es que si su hijo tiene un problema de conducta es un supergenio porque se aburre en clases. Igual y se aburre en clases porque tiene la capacidad de atención de una paloma, ¿no? No se puede quedar sentado mucho tiempo escuchando a alguien, pero no porque sea un supergenio. El asunto acá es que si se va repitiendo constantemente una información que alguien ya aprendió, se vuelve un tedio y se vuelve algo que va generando que las personas se vayan alejando de ese tipo de ámbitos. También es algo que va generando ansiedad y que va haciendo que las personas puedan llegar a buscar sustancias, por ejemplo, ¿no?, para lidiar con cierta ansiedad. Esto, hablando de una manera un poquito más general, nada más como para darnos una idea qué pasa con estas potencialidades que tenemos, ¿no?, y qué pasa si no se utilizan. Pero en un segundo punto habíamos hablado de que es más bien qué tanto este potencial se va desarrollando, ¿no? Imagínese, si yo estoy como ya lo habíamos dicho, en una familia de músicos, no quiere decir que yo nací con el gen de la música, ¿no? Tal vez podríamos pensar que dentro de mi familia hay una configuración que nos permite apreciar mayor cantidad de frecuencias, ¿no? Y que por lo mismo somos mucho más afinados y que por lo mismo tenemos como una tendencia hacia la música. Pero eso no quiere decir que yo ya voy a nacer sabiendo música. No hay forma. Es más, si nunca se me enseña la música o si hay algunas situaciones traumáticas con la música, lo más seguro es que no me vaya a gustar la música, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucho más alrededor que yo pudiera hacer. Aunque todos los demás de mi familia se dediquen a eso, igual y yo me hago granjero,
¿no? ¿Quién quita? Pero ahí el asunto es de que nuestro medio, sin querer, nos va poniendo todas estas herramientas a la mano. ¿Con qué va a jugar el niño? Con su pianito. ¿Y qué va a hacer a lo primero que viera el niño? ¿A taekwondo o a piano? ¿No? ¿O a flauta? Pues seguramente a piano o a flauta, no a taekwondo, ¿no? Y para esto nosotros no hicimos nada. Nada. Uno puede decir, bueno, pero se quedó en las clases. Pues sí, pero ¿era eso o ir a jugar fútbol? O quedarnos en la casa viendo la televisión. Y eso fue algo que nuestros padres decidieron por nosotros, no nosotros mismos. Si se fija, nuestro ambiente también nos va determinando. De la misma manera que nos puede determinar la carne, de la misma manera que nos determina nuestra genética. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada y porque nosotros no decidimos al respecto, ¿no? Y uno puede decir, pero yo puedo decir que me guste, yo puedo decidir que me guste. No, usted no puede decidir que algo le guste o que no le guste. Eso es algo que va desde nuestro inconsciente y por lo mismo podríamos argumentar que es algo determinado en nosotros. Entonces, si ya estamos pensando que el ambiente, el medio ambiente, nos determina y nuestra genética nos determina, entonces ¿en dónde están nuestros potenciales realmente? Porque nos podríamos quedar con esta idea de que entonces no importa lo que haga, ya hay un camino trazado para mí, ¿no? Realmente las cosas se van a ir acomodando y más todavía porque pues no vivimos en una cuestión de la Grecia antigua en donde uno tendría que ir buscando su vocación. A nosotros ya nos ponen en una escuela en donde vamos seleccionando las clases, nos dan actividades extracurriculares, tarde o temprano pasamos a la secundaria, y luego a la preparatoria si le seguimos y luego a la universidad porque se nos va diciendo que eso es lo que se tiene que hacer. Todas esas cosas ya van estando alineadas para que nosotros vayamos haciendo lo mínimo necesario para alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra potencialidad? ¿Dónde están nuestras virtudes a final de cuentas, ¿no? Porque uno puede decir, yo tengo el potencial de ser un increíble emprendedor, ¿no? Ok, o yo voy a desarrollar ese potencial de ser un increíble emprendedor. Si vamos pensando que lo que tiene que ver con el éxito es en nuestro cuerpo, en la genética, estamos cayendo ahí en una contradicción nosotros mismos, porque entonces eso ya debería estar predeterminado en mí. Si decimos que el medio ambiente es lo que nos va modificando, también podríamos argumentar que estamos determinados en eso. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer para crecer en nuestras capacidades. Pero, si ya vamos haciendo un poquito más delgada nuestra visión para podernos fijar en estos detalles, nos vamos a dar cuenta de que no es en todo lo que se nos ocurra, como habíamos comenzado con el programa. No quiere decir que yo pueda hacer todo lo que quiera, sino que yo tengo una cantidad de opciones a mi alrededor. Que esas opciones, sí, están determinadas, ¿no? Pero que ahora sí, la decisión ya va a correr por mi cuenta después de cierto tiempo. Cuando no es algo que se me está imponiendo, cuando es algo que yo decido desarrollar. Ahí es en donde podríamos pensar que podemos explotar nuestro potencial. Yo en lo particular considero que lo que verdaderamente va a determinar la capacidad que tengamos para lograr determinada meta que nos hayamos puesto y que en general esto podría comprenderse como potencial, tiene que ver con la capacidad de relanzar el deseo que tenemos, porque sí, evidentemente genéticamente y sobre todo si se trata de algo físico, pues sí hay ventajas y desventajas, ¿no? Como comentaba José Luis acerca del basquetbolista, pues sería más fácil para alguien alto que para mí, por ejemplo, llegar a la NBA, ¿no? Definitivamente. Pero cuando se trata de una cuestión intelectual, sobre todo, desde mi punto de vista tiene que ver con la capacidad de relanzar el deseo, por una parte, y en un segundo momento, quizás de la misma importancia o incluso más importante, focalizar el deseo. Porque en muchas ocasiones he escuchado a personas, en muchas ocasiones, y esto va desde una conciencia como de culpa, ¿no? Hablar de todo lo que podrían hacer, ya sea cosas y que no hacen, ya sea cosas que consideran que los haría mejor individuos dentro de la sociedad,
como cosas que consideran que les harían mejores personas en un sentido más espiritual, menos profesional y más espiritual, ¿no? Es que yo podría ayudar a estas personas, o yo podría tener alguna causa noble en mi vida, o yo podría ganar muchísimo más, yo también podría aspirar a tal, podría. Y sí, podríamos hacer un montón de cosas, pero un montón de cosas, ¿no? Podría subirme al escritorio y bailar polka, ¿por qué no? Intentarlo al menos. Pero aquí la cuestión es no lo que podrías hacer, que hay un montón de cosas que socialmente están como ridículamente valoradas, sino qué quieres hacer, ¿no? Porque si me pongo a pensar en todas las cosas que podría hacer, a lo mejor empezar a aprender, ¿no? A bailar polka para luego pararme en el escritorio y bailar polka. Podría, pero ¿por qué? ¿Cómo por qué? Entonces, de pronto este diálogo un tanto masoquista, desde mi punto de vista, de todo lo que podría hacer y no hago, y todo lo que estoy, ya sea en el sentido más moral, a propósito de ayudar y de donar tu dinero y de hacer cosas, como desde el aspecto más competitivo, como en el sentido profesional, en el sentido de ganar más dinero, en el sentido, me parece que no es más que una manifestación de una libido que anda muy fluctuante, o sea, como que no se agarra en nada, porque la cuestión es no todo lo que puedes hacer o todo lo que hay allá afuera, sino qué es lo que quieres. Y una vez que yo quiero hacer algo, bueno, pues entonces le voy a invertir a ese algo. ¿Por qué? No porque sea lo mejor moralmente, no porque sea para enorgullecer a mis padres, no porque sea para seguir el mismo camino que mi ídolo No, porque me da la gana, porque lo disfruto, y en ese camino, si puedo hacer algo productivo, qué bueno. Pero para eso, ¿qué necesito hacer? Primero, sacar mi deseo de mí mismo, poderlo colocar en cosas fuera de mí. Y segundo, poderlo focalizar, porque también están estas personas que son buenos para todo, ¿no? Y pues qué lástima, pero si nos vamos a una cuestión más realista, pues eso es lo mismo que ser no muy bueno para nada, ¿no? O sea, si soy medio bueno para todo, pues entonces no soy muy bueno para nada. La cosa acá es que focalizarnos en un punto nos implica, sí, es cierto, renunciar en otras áreas de nuestra vida, pero si eso es algo que realmente estamos deseando y que realmente nos aporta una satisfacción, lo vamos a disfrutar. Si no, nos vamos a quedar pensando como constantemente en todas las cosas que podría hacer, o es que no soy suficiente y no doy el ancho de... La realidad es que simplemente no hemos podido colocar y explotar ese deseo, que creo que es lo que se explota a final de cuentas, ¿no? El deseo que tenemos de hacer algo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Estamos de regreso en su programa Dentro de Ti. Tenemos un servicio social. Se solicita sangre A positivo para la señora Elizabeth Ríos Muñoz, que se encuentra en la Torre de Especialidades del Centro Médico en el piso 13, cama 1312. El teléfono es 33 26 65 55 70. Tenemos aquí el teléfono en cabina porque si usted quiere donar y no alcanzó a apuntar, nada más comuníquese con nosotros a los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y tenemos por acá una pregunta medio curiosa, digo, para el tema. Nos dice Anónimo: tengo una nieta de 15 años que me contó que siente que le gustan las niñas, pero no sé qué hacer. Entiendo la confusión, pero sí está un poco
fuera del tema, ¿no? Creo que a los 15 años todavía entra en esta confusión que pueden tener muchos adolescentes, y ahí sí que pues tiene que ver con, otra vez, con lo que tú estás mencionando del ambiente, digo, tratando de conectarlo un poquito. Sí, como Pepito, el del gusanito. Sí, es curioso, ¿no? Porque de pronto también las personas que crecen en determinado ambiente se hace esta idea de, es que creo que es un prodigio en la música, porque fíjate, a sus 6 años ya estaba tocando la guitarra y nunca ha tomado lecciones de guitarra. No, hombre, pero tú tocas guitarras, hay guitarras en la casa, constantemente te está escuchando solfear, te está escuchando. No es un genio, por el amor de Dios. Todas las personas piensan que sus hijos son genios, sí. Todas las personas. Y en un movimiento narcisista, porque piensan que ellos son maravillosos. Que son creadores de genios. Son creadores de genios, ¿no? No es que es un genio, lo que pasa es que ahí están las guitarras, te ha estado escuchando, ha estado viendo el ambiente, evidentemente le va a dar curiosidad y evidentemente desarrolló esas capacidades, no es que nació con esas capacidades. Lo mismo pasa con este tipo de situaciones, ¿no? Uno dice, ay, es que qué barbaridad, como que salió con un gusto homosexual o heterosexual, o no es una lotería genética esto, no es que nazcamos gustándonos algo. De hecho es una de las justificaciones que dicen, ¿no? Pues es que en lo salvaje la homosexualidad es, pues sí, nosotros constitucionalmente, así como de entrada, no tenemos un género específico, esto lo desarrollamos y lo aprendemos, otra vez, no porque nos den lecciones de sexualidad, no es que nuestros papás nos digan, a ver, el pizarroncito, tú eres niña y te van a gustar los niños, o tú eres no, simplemente en el ambiente que estoy creciendo, se espera. Exacto, es algo que simplemente sucede gracias al ambiente en el que estoy, aunque no me den lecciones de guitarra, aunque no me den lecciones de si soy niño o niña así en concreto. Entonces, ¿qué pasa? No significa que, ay, sí, como el de la guitarra nació con guitarras, entonces eso pasa nada más con los niños que crecen con padres homosexuales, como también es otro de los grandes. No, no es así, sino que el ambiente familiar favorece o digamos que más bien orilla a la persona en cuestión, a la personita que está creciendo, a modificar su deseo de tal manera. ¿Por qué? Puede ser un abanico infinito de posibilidades, ¿no? Puede haber una situación de cierto grado de perversión en la familia, por ejemplo, ya sea que, voy a poner un ejemplo nada más, pero el papá anda como con 15 mujeres extras, la mamá es la víctima que está llorando, siempre tirada en la casa, acurrucada con los hijos, los hombres son tan malos y mi mamá y yo somos únicamente yo la puedo proteger. Una posibilidad. Otra posibilidad es la mamá quien está con el deseo que brinca de un lado para otro. O sea, lo que quiero decir es que puede haber un montón de posibilidades. La cuestión es que aquí, otra vez, como lo que está comentando José Luis, es algo que está determinado, sí, no genéticamente, pero sí está determinado la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de desarrollar una sexualidad que podamos disfrutar de una manera sana, está determinada por la salud mental de las personas que nos están criando. Así que, ahora sí que tu pregunta de qué hacer... Pues, hacer activamente nada. ¿Quién sabe en qué ambiente esté creciendo la niña, no? Hay que revisar eso. Y también, eso es algo curioso, porque, fíjese, ahorita que estamos hablando de las potencialidades y que alcanzamos a rozar un poco el tema de el género, ¿no? Y la decisión de objeto sexual, a estas alturas nos topamos con un montón de cosas, Gaby, que a mí me parecen de lo más dañinas, de lo más dañinas en una cierta ideología de género. Liberal, ¿no? Sí, en donde como que empieza en un tono amable, ¿no? En la inclusión, en todas estas cosas, pero luego escuchamos, ¿no? Ahorita tú nos estás diciendo de una muchacha de 15 años, a los 15 años no está totalmente definido todo este asunto del género, ¿no? Ahí hay muchas cosas que pueden retomarse en el camino, y también hay un tiempo de experimentación en todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos nosotros hay una pulsión, ¿no? Hay un deseo homosexual también. Bisexual, más bien. Empezamos bisexuales. Empezamos
indefinidos, de nombre, de género sexual, de todo, No de sabemos idioma, ni de qué todo. especie somos. Nuestro nombre, no, nada. Empezamos en ceros. Entonces, le decía que con este tipo de pláticas que se va haciendo alrededor de este tipo de manifestaciones del psiquismo, ¿no? Como la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad, hay un buen, ¿cómo lo podríamos decir? Un buen deseo en el ser inclusivos en ciertas cosas, ¿no? En el que si ya vemos a una persona que está manifestando este tipo de cosas, no tendríamos por qué alienarla de nuestra comunidad si no es un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque digamos que nuestra única justificación para alienar a alguien, para sacarlo, para excluirlo, es que sea dañino para nosotros, ¿cierto? Por eso es que tenemos cárceles, no me vaya a decir que no. Una persona roba, métanlo a la caja, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos. Se supone que debería de haber ahí un intento de resarcir lo que está sucediendo, de una rehabilitación, pero la verdad de las cosas es que los echamos en una caja y esperamos ya no recordarlos después, ¿no? Eso es todo lo que pasa. Que se les quite con el tiempo, cuando vuelvan a salir ya se les haya quitado, hayan aprendido la lección. Que ya les dé miedo, ¿no? Que otra vez los volvamos a meter en una caja. Eso es todo nuestro intento de rehabilitar a alguien, ¿no? Que les vaya tan mal que no quieran volver a caer ahí. Entonces, si hablamos de que alguien tiene una preferencia sexual distinta, ¿por qué tendríamos que alienarlo de nuestra comunidad? No tiene sentido, ¿no? No. En lo absoluto. No sigue ninguna lógica. Lo único que va siguiendo esa lógica es cuando alguien se siente amenazado porque el otro tiene una preferencia sexual distinta, ¿no? Y se puede sentir amenazado porque en su religión le dicen que está mal, ¿no? Porque sienten que se pega. Sí, porque sienten que se pega. ¿Y sabe por qué sienten que se pega? Porque todos nosotros vamos teniendo, como le decía, esos deseos ahí latentes. No es una cosa tan rara, ¿no? ¿Por qué queremos tanto a nuestro amigo? ¿No? Ay, no, es que mi compadre, ¿cómo lo quiero? Es mi mejor amigo. Bueno, parece que son novios el compadre y usted. Primero los amigos y después la mujer, porque las mujeres son unas traidoras. Sí, oiga, eso me suena medio homosexual. Y no tiene nada de malo. Fíjese, no tiene nada de malo. Pero, otra vez, estamos pensando en un buen inicio, ¿no? No tenemos por qué discriminar a nadie por eso, ¿no? A menos de que se genere un peligro para nosotros. Luego también está esta idea, ¿no? Tal vez es que las personas que tienen este tipo de manifestaciones en su sexualidad abusan niños. Esta es una cosa que iba girando por ahí, ¿no? A ver, no todas. Los abusadores abusan niños. O sea, independientemente de su género sexual, sea su género, los abusadores abusan niños. Sí, no es una cuestión que pudiéramos distinguir solamente por una preferencia sexual. No. Y alguien nos va a decir, pero las estadísticas, y yo le voy a decir, tome sus estadísticas así en la cara atrás. ¿Por qué? Porque tampoco están representadas en las estadísticas la cantidad de abusos que hay por las mujeres, porque no se consideran abusos. Pero queremos sacar nuestros números para hacerle juego a nuestra razón. Nada más dése una vuelta, voltea a ver a su alrededor. No se necesita que le venga a decir el New York Times que el 70% de la población, vea lo que pasa a su alrededor. Esa es una muestra significativa para usted. Tal vez no para el universo, pero también vaya haciéndose usted un criterio. No se quede nada más con lo que lee, ¿no? Entonces, una vez más, vamos por un buen camino. ¿Por qué? Porque hay que ser inclusivos. Pero luego, tenemos este tipo de personas que nos preguntan, tengo una nieta de 15 años que me confió que siente que le gustan las niñas. Y vamos a tener ahí dos caminitos. Alguien que va a decir, eso no tiene nada de malo. No, eso no tiene nada de malo. Hay que ser inclusivos. Todos los colores del arco iris que le gusten las niñas, es más, festéjalo. Y discúlpeme, pero no. No. ¿Por qué? Porque en un principio hablábamos de tener una manifestación de nuestra sexualidad que nos permita disfrutarla. Ya desde que venga esta idea de que me confió, es porque es un secreto. Es que no tendría que ser un secreto. No es porque sea una cosa mala o buena, es porque no hay una aceptación de ese tipo de deseos, porque dentro de nuestro psiquismo se acaba viviendo con culpa, se acaba viviendo como que es algo que estoy haciendo y no debería, ¿no? Y uno podría pensar, es que eso es porque la sociedad nos está reprimiendo. En parte, pero no es todo. ¿Por qué? Porque no se alcanza a cumplir este deseo en lo concreto, ¿no? No es una cosa que alcance de lleno, a lo más posible, a poder satisfacer nuestras expectativas y nuestro deseo, ¿no? Es lo que estabas diciendo tú hace rato, Gaby. ¿Qué pasa con esta mujer
que está todo el día acostada en la cama y que su esposo ya anda con 15 mujeres al mismo tiempo y la muchacha, la niña, tiene que llegar a cuidarla, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda el amor de la muchacha? ¿Dónde se ha fijado? Tú quédate a dormir conmigo. Tú quédate a dormir conmigo. Los hombres nunca te enamores, son unos traidores. No hay mujer más buena que mi mamá. Adivine que le van a gustar a esa niña, ¿no? ¿Con quién se va a sentir identificada? ¿Con quién va a recuperar esa experiencia de amor? Seguramente con una muchacha. Y esto lo estamos diciendo de una manera muy lineal, no lo es. Y no siempre es eso. No siempre sucede eso, ¿no? Pero vamos tomando este ejemplo justamente para ilustrar. ¿Usted cree que una decisión de pareja que ha girado alrededor de una historia de maltrato nos va a traer una felicidad? Ahí es en donde está la pregunta, ¿no? No porque tenga algo de malo cuando ya hay personas que tienen estas manifestaciones, pero cuando hay alguien en desarrollo, hay muchas cosas que podemos hacer para asegurarnos que la salud mental de esa personita vaya por el mejor camino. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. En un momento regresamos. Transformación y trascendencia. Trascendencia. Radio Mujer eres tú. Mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. 33 10 19 07 12. Estamos de regreso en su programa Dentro de Ti. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy y hemos tenido algunos problemas el día de hoy acá con la computadora, me parece, pero apenas nos están llegando los mensajes. Nos dicen: hola chicos, como siempre es un gusto escucharlos juntos, ojalá y regresen a Radio Mujer porque de verdad que necesitamos el punto de vista del psicoanálisis en la estación. Saludos desde Austin, Texas. ¿Qué tal, Rosy? Un saludito. Saludos. Una de nuestras radioescuchas. Y hay otra persona que nos está preguntando, bueno, que te pregunta a ti, Gaby. Gaby, de acuerdo a lo que acabas de decir, ser hombre o mujer está determinado no está determinado genéticamente. Entonces los cromosomas X, Y y XX y la biología no tiene nada que ver, hay que ignorarlos. En caso de que no sea sarcástica la pregunta, voy a explicarlo con peras y manzanas otra vez. Evidentemente, en carne estamos, evidentemente tenemos este género, ¿no? Somos o machos o hembras, si lo queremos poner así, como en lo salvaje, pero el deseo sexual, la elección de género en cuanto a deseo sexual no está determinada. El hecho de que vengas con genitales femeninos o masculinos no hace que vayas a desear a una persona del otro sexo, y es por eso que se dice tanto, bueno, pero si en la naturaleza está la bisexualidad. Claro, en la naturaleza está la bisexualidad. Nosotros no vivimos en la selva, nosotros vivimos en hemos creado una sociedad que es como una especie de institución artificial, y gracias a ella tenemos lenguaje y tenemos muchas cosas, y ahí es en donde entra la identificación de género. Y esta identificación de género, lo que vamos diciendo es que la tenemos que transmitir. No podemos decir, bueno, pues ya nació niña, nació niño, ya me lavo las manos, y si me dice a los 3 años, a los 5 años, a los 15 años que le gustan los unicornios, pues ni modo. Parió un unicornio. Parió un unicornio seguramente, entonces es un unicornio encerrado en el cuerpo de un niño o de una niña. No, eso no pasa así. Eso es por la manera en la que lo educaste. No es que así nació, no es que su deseo, o sea, el deseo no está determinado en eso. La carne sí está determinada en eso, el deseo y la forma en la que nosotros encaminemos ese deseo, no nada más en cuanto a deseo sexual y elección de género, sino en cuanto a muchísimas otras cosas, está sí determinada, pero por lo que yo le pude transmitir a lo largo de la educación. No en una educación ridícula, concreta, que muchos padres quieren asumir, como de pronto está el otro extremo, ¿no? Están los que dicen, ay, bueno, pues mi niño se quiere vestir de princesa y lo voy a permitir porque soy una persona bien open mind. Y pues no, lo que pasa es que simplemente eres una persona que no puede poner límites y está dejando a los pobres niños a la deriva, que no saben si son hombre, mujer, unicornio o qué son. También está el otro extremo en donde llega el hijo,
papá, soy homosexual. No, está prohibido. Ah, bueno, ya se me quitó. Ya, qué bueno que me lo No, de haber sabido. No es una educación así pintada en lo ridículo, en lo concreto, sino que es a través de lo que tú le transmitiste, como los ejemplos que poníamos. Y bueno, pues espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Tenemos más participaciones? Sí, tenemos más participaciones que van un poquito más en esto. De repente hay algunas cosas que nos van diciendo como salteadas, ¿no? Intentamos ahí como conglomerar las respuestas que le vamos diciendo. Nos dice por acá, saludos a los psicólogos del programa del día de hoy. Yo tengo una hija que desde los 18 me dijo que es lesbiana y ya me salió aquí un pop-up de noticias, una disculpa. Que nos dijo que desde los 16 años que soy lesbiana, yo pienso que es confusión o moda, ahora tiene 18 y sigue con lo mismo. ¿Se va a quedar así? Mi clan es predominantemente femenino y su papá murió hace 12 años. Pues otra vez, no es como que se quede así, ¿no? Se va formando una identidad a lo largo de nuestro tiempo. Y fíjese, tal vez voy a decir algo que va a sonar horroroso, pero nosotros somos lo que nuestros padres querían que fuéramos. No hay mucho escape de eso, ¿no? Y esto va para lo bueno y para lo malo. Si nuestros padres nos vieron como una persona capaz, como una persona fuerte, seguramente así vamos a crecer. Vamos a lo crecer que entiendan empujados por una mujer, en eso. por una persona fuerte. Por porque supuesto. ahorita ella dice que son como matriarcado, ¿no? Si Ajá. no me equivoco. Sí, que y es un muchas clan veces femenino. las mujeres piensan que ser una mujer fuerte es no ser un necesitar. hombre y no necesitar a los hombres. Entonces, Ujú. pues, ¿qué esperábamos? Sí, se va haciendo una cosa ahí medio curiosa, ¿no? Pero acá, fíjese, hay un argumento por ahí con todo eso que tiene que ver con lo de la elección sexual, ¿no? Con el deseo sexual. Pues no es una elección como tal, ¿no? Que dice amor es amor, ¿no? No importa si es amor entre hombres o entre mujeres o como sea, ¿no? Amor es amor. Y ahí no podríamos estar más de acuerdo. Efectivamente, el amor es amor, ¿no? Sea cual sea su manifestación. Acá el problema de esto es cuando ese amor no nos permite disfrutar, porque lo sentimos que está prohibido, ¿no? Ese es todo el asunto del dolor con estas elecciones alrededor de la sexualidad, que no es algo que dentro de nuestra sociedad se permita. Y no es porque la sociedad sea mala y terrible, sino porque hay muchas cosas que van apuntando en contra de este tipo de situaciones, ¿no? Desde la diferencia, ¿no? Desde cómo se va experimentando el sexo, ¿no? Hay personas en donde podrían, por ejemplo, había un primer ministro de algún país en África que decía que los homosexuales eran una aberración porque comían heces. Y hasta se hizo un meme el pobre hombre, ¿no? Porque dice que se comían la pupu. Y uno dice, ¿qué onda con esa persona? ¿No? ¿En serio esa es su idea de lo que hace un homosexual? ¿No? Y uno podría decir, así como bajita la mano, bueno, también hay personas que disfrutan de eso en una relación sexual. Exacto. Personas heterosexuales que disfrutan de tener sexo Así anal. como hay masoquistas. Sí, que gustan de latigazos y de amarrarse y de hacerse pasar como que son el sheriff de algún... Hay un montón de cosas, pero esa es como esta idea, ¿no? De, es que eso es lo malo. Y hay un montón de cosas en nuestra sociedad que están cuadradas para que funcione, que van generando este tipo de conflictos, ¿no? Y que lo van haciendo muy difícil para vivir. No es porque sea algo malo, intrínsecamente malo, sino porque es algo que no nos permite adecuarnos a lo que está a nuestro alrededor y que nos provoca ese sufrimiento. Ese es el asunto. Y después de todo eso, no quiere decir que cualquier como diferencia en esta identificación va a ser igual, porque luego vamos a tener a los unicornios, como tú ya dijiste, Gaby. Y eso ya es una cosa que ya ni siquiera lo podríamos hablar en la homosexualidad. Eso es una situación disfórica de identidad en una ruptura yoica terrible, ¿no? Ahí ya estamos apuntando hacia un terreno hacia lo psicótico, ¿no? Y no, porque hay personas que sienten que no son de la misma especie y que están encerradas en el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a pensar es un alienígena dentro de... Ajá, o que son... Vamos a incluirlos y hay que ponerlos también en los libros de la escuela, de texto. ¿cómo no? No, y tenemos mucho miedo de hablar de que estas cosas se van presentando como una enfermedad mental porque pensamos que esto va a alienar a la gente. Pero lo que hablamos ahí es que hay un sufrimiento. Cuando decimos una enfermedad, es que hay un sufrimiento. ¿Sí ve? No que sea algo malo. Las enfermedades no son malas, las enfermedades existen por existir.
Vamos a ver qué más tiene acá nuestro WhatsApp. Nos dicen, ojalá pudieran regresar con algún programa. Son excelentes especialistas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tienen ¿qué opinión tienen respecto a más adulta, a más edad? El cambio de una persona en sus pensamientos o creencias, ¿es más difícil? Saludos a ambos. Ok, ya más o menos voy entendiendo. No es forzoso. Que mientras más crecemos, más sabios nos hacemos. Esa es una de estas falacias pero de la... como que al contrario, como que es más difícil que cambien de opinión, ¿no? Yo entendí eso, que sí es cierto que entre más grande una persona, menos flexible es ideológicamente. Eso es lo que yo entendí. Es que primero nos decía, tienen respecto a más adulta, a más edad, el cambio de una persona, sus pensamientos. Vamos pensando que son las dos cosas, ¿no? Okay. Que por un lado, mientras más crecemos, somos más experimentados, no es una regla. Podemos ser muy viejos y podemos ser muy tontos, no es algo que venga con el paquete junto con las arrugas. Y esto que nos vas diciendo también de que mientras a más edad, más difícil es cambiar las creencias, sí es algo. Fíjese, en el tiempo de Sigmund Freud se hablaba que una persona, para que pudiera estar en análisis... Pero eso era una ofensa. Es terrorífico, ¿no? Pero planteémonos que estamos en el 1800, ¿no? La esperanza de vida no sé cuánto era muy distinta, pero en el tiempo de Sigmund Freud, él decía que el paciente no debía de tener más de 50 años, porque después de los 50 años pues ya no había mucho movimiento, ya no había plasticidad en el psiquismo. O sea, lo que ya estaba ahí ya no se iba a mover, entonces ya no tenía caso ir a psicoterapia. Imagínese nada más cómo le lloverían ahorita de jabalinas al pobre hombre. Sí. Pero vamos pensándolo otra vez, era el 1800, ¿no? Era una sociedad muy distinta que como somos ahora, ¿no? La capacidad, la expectativa de vida, el nivel de educación. Y las herramientas de las personas que tenían alrededor también eran muy distintas, sí, ¿no? Digo, ahorita suena de verdad. Sí, había era una cuestión de pensamiento concreto en muchas partes de la sociedad, porque no había acceso ni a la información, ni a la educación, ni a muchas cosas. Pero esto ya nos va dando una idea de que sí efectivamente llega un punto en el que nos empezamos a cristalizar en nuestras ideas, ¿no? Lo alcanzamos nosotros a notar porque decimos, es que el abuelo ya tiene sus ideas, ¿no? Cuando el abuelo ya nada más hace las cosas de una sola manera, ¿no? Si no es de esa forma, no le gustan. Y todos nos vamos haciendo así. Y no ya que nos empiezan a salir canas desde antes. Hay partes de nosotros que se empiezan a cristalizar y que se van haciendo realmente imposibles de cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque van siendo, digamos, como las columnas que sostienen otras partes de nuestra ideología. Por eso es que hay alguien que al día de hoy le podemos enseñar toda la evidencia, hacer un razonamiento científico de lo que está sucediendo, y con todo eso nos van a decir que no. ¿Por qué? Porque eso destruiría totalmente la estructura en la que están sostenidos. Entonces no se puede cambiar, no lo quieren cambiar, no lo pueden afrontar, y esto sí efectivamente es algo que va sucediendo con el tiempo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa cómo nos vamos quedando con esta idea de que a los perros viejos no se les pueden enseñar trucos nuevos. Y no va por ese lado, pero hay que ver hasta dónde nuestras creencias van obstaculizándonos a poder aprender cosas nuevas y a poder tener perspectivas diferentes. Porque es eso, son las creencias, como dices tú. Esas son las que se cristalizan a un punto que nos obstaculizan. Los conocimientos no, porque los conocimientos, como siempre me lleva de un lugar a otro, porque es conocimiento, no me va a dejar como estático, sino que sí me va a permitir un crecimiento constante. Se nos fue. Gaby, se nos está terminando el tiempo. Nos están preguntando acá que cuáles son nuestras redes sociales. ¿Creerá que no tenemos una página de Facebook? No. Ni un canal de YouTube. Tenemos diciendo esto años, Gaby, pero un día vamos a hacer algo y le vamos a subir por ahí videitos, tal vez no de 1 hora como estos, pero un poquito más cortos, haciendo alguna reflexión. Algo saldrá por ahí. No se preocupe, pero nos vamos a dar la tarea. Muchísimas gracias por preguntarnos eso tantas veces. Sí. Se ve que les gusta lo que alcanzamos a compartirles acá. Para nosotros también es un gusto estar con ustedes. Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.